Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen este jueves en la UNAM Responde. Hoy, como cada día, les hemos preparado información, cápsulas y reportajes que esperamos sean de su interés y también de utilidad. Les recordamos también que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que nos escriban sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos y sigamos haciendo juntos este programa. El fentanilo es un potente analgésico que se ha utilizado en la medicina desde mediados del siglo pasado y de esto vamos a hablar en nuestra siguiente entrevista. Comenzamos. El fentanilo es una sustancia que ha sido también la causa de muchísimas muertes, principalmente en Estados Unidos, y esto ha desatado un debate importante a nivel político, social y de salud. Sobre su uso y consumo se habla también de la necesidad. Con su uso y consumo se habla también de la necesidad de tener un control más estricto. Y bueno, para platicar de todo esto hemos invitado esta tarde al doctor Carlos Magis Rodríguez, que pertenece al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Es profesor, investigador y también editor del boletín sobre epidemiología y salud pública. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo aquí en nuestras instalaciones. Buenas tardes. Comencemos por la pregunta quizás más complicada. ¿Por qué el fentanilo es noticia? Y es noticia por el impacto, sobre todo en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos han hablado de 100,000 defunciones el año pasado por sobredosis. Es una sobredosis cuando un usuario de fentanilo o de otro opioide como heroína, de tanto sustancia que tiene en el cuerpo, la señal para que respire del cerebro se interrumpe. Y al interrumpirse esto, puede caer desmayado y deja de respirar y se muere. En Estados Unidos han tenido cerca de 100,000 defunciones, el 70% de ellas por fentanilo, el otro 30% por heroína. Y eso llama muchísimo la atención porque pensamos que en México este consumo de heroína y ya de fentanilo también que tenemos en ciudades del norte se está expandiendo, como muestran por ejemplo, los reportes de decomiso que tienen las autoridades mexicanas de fentanilo en México y también de heroína. Entonces, todo eso nos pone en alerta porque lo que está pasando en Estados Unidos podría replicarse en nuestro país en alguna medida. Entendiéndolo así, pues el fentanilo es un tema que podría abordarse desde distintos ámbitos, por supuesto el político, el económico, el social, el de salud, que es lo que intentaremos hacer esta tarde, doctor. ¿Cómo esta sustancia se relaciona con los opioides que ya mencionaba, con la heroína, con las drogas? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué es lo que hace al mismo tiempo que se encuentre dentro de esta discusión? Sí, el fentanilo es parte de la familia de los opioides. Tenemos opioides naturales como morfina, como heroína, y tenemos opioides sintéticos. El fentanilo es el más famoso, pero hay otros también. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven en medicina? Pues muy claramente la morfina y la heroína fueron desarrollados contra el dolor. Cuando una persona tiene mucho dolor, es una sustancia muy poderosa y se usan para el dolor. Pero ¿qué pasó? Ambas, tanto morfina como heroína, fueron sustancias de desarrollo médico. Rápidamente la heroína y la morfina salieron también para usos de adictos que no era por razones médicas. Entonces, tenemos un consumo, un abuso ya no de morfina, sino de heroína, que es más potente que la morfina, desde hace mucho en México, desde los 60. Normalmente es un uso inyectado, no es la droga más usada en México. La droga más usada en México, nos dicen las encuestas, es marihuana y luego tenemos cocaína, metanfetaminas, estas drogas que nos preocupan y su situación son drogas ilegales en su uso, ¿sí? Claro. Pero de todas maneras, son drogas que en la medicina, por ejemplo la morfina, sigue siendo usado ahora por expertos en dolor. Si una persona tiene mucho dolor, pensemos cáncer o pensemos algún traumatismo, siguen usando. Con el tiempo se desarrolló uno más potente que es fentanilo, que es una droga de uso médico.
El fentanilo lo usan los anestesistas, es una forma de dar una anestesia rápida y es una droga absolutamente controlada. Son de estos medicamentos que lo pueden comprar, recetar especialmente con recetas muy controladas por la Secretaría de Salud y lo usan especialistas. Pero con el tiempo también la tenemos en el mercado ilegal, producido en México a partir de precursores que llegan probablemente de otros países, hecho pastillas en México y distribuidas en el mercado callejero. La Sedena, la Guardia Nacional ahora nos está reportando decomisos de fentanilo desde 2017, decomisos de heroína desde hace mucho, hemos tenido mucho tiempo. Tenemos un reporte por lo menos desde 2010, reportes de mucho más consumo de heroína. Entonces, sí, tenemos una droga de uso médico que ahora también es una droga de abuso y que a las personas adictas a esa droga puede matarlas. ¿Cuáles son las causas, los factores que determinan que se haya logrado esta transformación en cuanto a sus usos? El fentanilo es más fácil de producir que la heroína. Para producir heroína yo tengo que hacer un ciclo que empieza por sembrar amapolas, cosechar, digamos, la goma de opio y convertir la goma de opio de un proceso de agricultura, convertirlo en heroína. El fentanilo es más fácil, se puede hacer en un laboratorio, un químico compra un precursor y lo convierte directamente, no dependemos de sembrar nada. Todos estos momentos donde las autoridades, sobre todo militares, están buscando plantíos de marihuana, plantíos de amapola, ya desaparece el problema porque ese es un ingreso industrial y ahí se convierte en fentanilo. Ahora, lo que ha pasado es que el fentanilo es mucho más barato que la heroína. Es más, ahora tenemos un empobrecimiento en partes de la Sierra de Guerrero porque los narcos ya no están comprando goma de opio, ¿sí? Ahora la consiguen bien en el barco llega sobre todo al Pacífico, puede llegar a donde quieran ellos que llegue, y a partir de ahí, de una forma muy simple, se convierte en pastillas, que es como se distribuye en México. Más fácil de producir, más económico, más accesible. Todo esto hace que sea más difícil legislarlo, controlarlo y definir para qué se está utilizando en nuestro país, doctor. Es difícil de controlar porque es difícil de controlar todas las drogas ilegales. Las metanfetaminas, la cocaína, ahí tenemos todos estos temas políticos y policíacos de narcotráfico y toda la violencia y toda la corrupción que va alrededor de estos problemas. Entonces la dificultad es intrínseca a que es una droga de producción clandestina, distribución clandestina y con mucha violencia en medio. Pero también tenemos, igual que una morfina de uso legal, tenemos un fentanilo que no viene en pastillas, es un fentanilo médico que viene en ampolletas de uso controlado, que usa un anestesista cuando está por aplicar una anestesia en el quirófano de un hospital a una persona que la necesita. Ese fentanilo de uso legal y la morfina de uso legal es facilísimo de controlar, está tan controlada que no se puede recetar. Un anestesista tiene que hacer una receta especial por cada ampolleta que usa y declarar si usó todo o le sobró un poquito que hizo con ella. Está absolutamente controlado, eso no tiene ningún problema y nos ayuda para manejar anestesia, nos ayuda para manejar dolor. ¿Cuáles son los efectos que tiene en el cuerpo? Se utiliza en cuestión de anestesia, sí, para el dolor. ¿Y qué es lo que determina, digamos, estos efectos negativos cuando se usa como droga de consumo? El efecto negativo es un depresor, como la heroína. No son estimulantes como metanfetamina y coca, es un depresor. Y el adicto se siente bien, sí, pero cuando es dependiente, tiene una dependencia física, porque hay una dependencia física, si no la tiene, empieza a tener un síndrome de abstinencia, o sea, mucho dolor. En el norte a este síndrome le llaman y le dicen en Tijuana malilla, por ejemplo. Mucho dolor, un dolor insoportable y generalizado. Y entonces consumen otra dosis y con eso se quita el dolor y así. Un usuario, por ejemplo, de heroína tiene que inyectarse 4 veces al día. Un usuario de fentanilo también tendría que estar tomando 4 pastillas por día. Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando tomo de más?
cuando tomo más pastillas o me inyecto más heroína. Una dosis mayor. Una dosis mayor. Lo que pasa es que el cerebro tiene un mecanismo para que tengamos la respiración. Pues nosotros podemos respirar voluntariamente. En este momento estoy respirando voluntariamente, o puedo respirar sin pensarlo. Mientras estaba hablando, estaba respirando, evidentemente, y no estaba pensando en respirar. Claro. Ese mecanismo se interrumpe. La persona entonces se desmaya y deja de respirar. Y si deja de respirar, por supuesto, va a morir. Entonces tenemos personas que caen, se desploman por el efecto de la inconsciencia que produce la sobredosis y al mismo tiempo deja de respirar. Ese es el gran problema. Tenemos muertes por sobredosis. ¿Cómo dimensionar esto en términos como muy realistas a través de cifras, de datos? ¿Cómo se puede llegar a estudios, que es algo en lo que ustedes están trabajando, no de forma directa? Vamos, llegaron a estas discusiones. Cuéntenos del estudio que están presentando recientemente. Lo más tradicional en salud pública es ir a certificados de defunción y ver en el certificado de defunción cuáles son las causas que se pusieron. Y lo que está pasando en México es que muy poca gente pone, muy poquitos, 40 personas con defunción por sobredosis de fentanilo el año pasado, pusieron esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una técnica de epidemiología que implica primero estimar cuántos usuarios de heroína y fentanilo pueden haber. Esas son técnicas de la epidemiología. Y por ejemplo, de las ciudades que más hemos trabajado, y yo las vengo trabajando por el problema de VIH, porque los usuarios de heroína, al compartir la jeringa, están también compartiendo la posibilidad de infección por VIH. Tenemos ciudades como Tijuana, en que hay entre 10,000 y 15,000 usuarios de heroína, Ciudad Juárez unos 7,000, Mexicali unos 3,000, hemos estudiado también aproximadamente unos 3,000 en Hermosillo. Entonces, uno tiene ya números de usuarios. Puede ir además a la encuesta nacional de adicciones que este país hizo en 2018 y calcular, y ahí nos da un número de aproximadamente 100,000 usuarios de heroína. ¿Sí? 100,000. Y de eso, lo que hacemos es ir a la literatura, pero también a trabajos hechos en México. ¿Cuál es la probabilidad que un usuario de heroína tenga una sobredosis? Y eso está medido, un 10% de probabilidad por año. Y después, ¿cuál es la probabilidad que esa sobredosis sea fatal? No todas las sobredosis son fatales. Entonces, haciendo estas estimaciones, llegamos a estas estimaciones publicadas que hicimos entre unas 160 personas a 1,600 personas en el año. Si nos quedamos con el número alto, 1,600 personas, no son ni por mucho, ni de las 100,000 que hay en Estados Unidos. Claro. Entonces, el problema en México es de otro orden, pero es un problema de salud. Nosotros porque ¿cuáles son los factores que así lo determinan? No es un problema de salud pública, porque esas personas, si no hacemos una intervención, van a seguir siendo consumidores, son adictos a esa sustancia, ellos son enfermos, no son los traficantes. Claro. Y nosotros en medicina tenemos que evitar pues, lo más posible el deterioro de sus condiciones de vida. Entonces tenemos que ofrecerles atención, tenemos atención en México. Una forma tradicional de atención es darles metadona en clínicas oficiales en vez de que consuman heroína y fentanilo. Hay aproximadamente 20 clínicas de metadona, casi todas están en ciudades de la frontera norte. Hay una en la Ciudad de México, sí, de metadona. ¿Es en estas zonas donde se registra un mayor porcentaje de consumo, doctor? Sí, ha sido históricamente, lo tenemos registrado en Ciudad Juárez desde 1960 y son las ciudades del norte. Pero ¿qué es lo que vemos? Eso es en epidemiología, que el consumo de opioides se desplaza a otras partes del país. Por ejemplo, a partir de 2005 empezamos a tener noticias de consumo de opioides en Irapuato. Guanajuato no era un lugar tradicional de uso de drogas. En Oaxaca tenemos ya para 2010, 2012, personas consumiendo en Oaxaca, personas que para el 2013, 2014 lo empiezan a consumir en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, en ciudades que no son el norte, no es esta epidemia tradicional del norte. Y entonces, desde Salud Pública pensamos que si seguimos con
la adicción sigue caminando y por otro lado haya una oferta de droga en el mercado, vamos a tener cada vez más usuarios. Nos ha pasado con otras epidemias, la de metanfetamina, no teníamos un consumo exagerado de metanfetaminas, ahora lo tenemos. Entonces nos preocupa por el futuro. El futuro implica que lo más probable es que aumente el consumo de drogas y va a aumentar el consumo de fentanilo y que el fentanilo llegue un momento que es fatal. Vayamos en este camino. ¿Cuáles son las alternativas desde el conocimiento, desde la alternativa de la salud pública y desde la epidemiología, considerando además una dificultad importante que el fentanilo no siempre se consume de forma consciente, es decir, muchas veces las personas saben qué es y muchas más puede estar mezclado con otras sustancias y entonces ahí se vuelve otro problema importante, doctor? Sí, los traficantes hacen estrategias de mezclarlo con otras sustancias. Al principio lo empezaron a mezclar con heroína, también con metanfetaminas, en otros países con cocaína, entonces lo van mezclando y entonces aparecen consumidores de fentanilo que no saben que son consumidores de fentanilo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí caen en algo que en salud pública le decimos reducción del daño. Reducción del daño es lo que hacemos, por ejemplo, para alcohol. Tenemos un problema de alcoholismo y ¿qué es lo que decimos? Bueno, el mensaje era, si tomas, no manejes, o sea, por lo menos, si vas a tomar, porque el alcohol es una droga legal, por lo menos no manejes para no perder la vida en un accidente mientras manejas, ¿no? Esta reducción del daño que se hace en muchos momentos es la que se viene haciendo en México desde hace por lo menos 30 años. La reducción del daño es primero ofrecerle a las personas tratamiento psicológico, psiquiátrico, para dejar la adicción. Ese es un capítulo. Y entonces hay terapias para hacer esto, hay medicamentos que pueden aprovechar, que pueden usarse para esto. Pero si la persona no puede dejar de consumir o no quiere dejar de consumir, porque para muchos es un tema de elección, entonces lo que hacemos es evitar que tengan daños por otras cosas. Por ejemplo, para VIH, si esta persona quiere seguir consumiendo heroína o no puede dejar de consumirla, tiene el riesgo de la jeringa. Entonces, ¿qué es lo que damos? Damos jeringas limpias. Las estrategias de reducción del daño, que son variadas, pues la más famosa para heroína es entregar jeringas, en México han evitado probablemente, lo hemos calculado de muchas formas, alrededor de unas 1000 infecciones nuevas por VIH. Entonces, podemos hacer reducción del daño. El gobierno hace reducción del daño, lo hace a partir de los programas de VIH y los programas de adicciones. Nos queda alrededor de un minuto de entrevista, doctor, y quisiera preguntarle cuáles son esos puntos clave que tendrían que estar en la mesa para que esta discusión o para que sea abordada desde los distintos ámbitos, como es el de la medicina, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito político. Primero, ¿de dónde partir? No confundir el fentanilo de uso médico, que es absolutamente necesario, es legal y controladísimo, del fentanilo ilegal. El fentanilo ilegal tiene otra vía, es una vía callejera, es una vía de violencia, es una vía, como todas estas drogas, es una vía que estamos intentando controlar, pero de otra forma, eso es lo primero. Segundo, que un usuario de drogas es una persona afectada. Un usuario no es un traficante, un usuario es una persona enferma por definición. Claro. Y tenemos que ofrecerle servicios de salud. Los servicios de salud es cómo tratar su adicción y cómo evitar que esta adicción se complique con otras enfermedades. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que hace el gobierno. Pero claro, cada vez va a haber más consumo, pensamos, y por lo tanto la escala de nuestra respuesta tiene que ser más grande. Pues un tema complejo que debe comenzar a tratarse y también a solucionarse desde ya cuando se tiene el panorama de a dónde podemos llegar, entendiendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos con esta sustancia. Doctor Carlos Maggi Rodríguez, del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina Universitaria, muchísimas gracias por estos minutos y por abrirnos un poquito más el panorama sobre el fentanilo. Muy buena tarde. Gracias por la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pasamos a otros temas, y es que los queremos invitar a la Fiesta del Libro y la Rosa, Michoacán. Esta fiesta se llevará a cabo del 28 al 30 de abril y bueno, el lema de este encuentro es la Ruta de los Deseos y tiene como invitado de honor al Reino de Marruecos. Durante 3 días habrá charlas, encuentros literarios y presentaciones de libros en 4 sedes: Morelia, Pátzcuaro, Jiquilpan y Zamora.
Quienes viven en esta zona o quienes tienen la oportunidad de viajar, no se pierdan la oportunidad de visitar y de vivir esta fiesta, que es el resultado de la suma de varios esfuerzos y también de varias instancias que son congregadas por la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales, la UDIR, que pertenece a la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad. Fue el 26 de abril del 2007 cuando se aprobó en la Ciudad de México el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo. De esto nos habla Sandra Lorenzano. Y hoy fíjense que estamos celebrando, conmemorando un aniversario más de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. El 24 de abril de 2007, es decir, en esta semana que estamos viviendo, la lucha feminista en la capital mexicana logró que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy el Congreso de la Ciudad de México, despenalizara el aborto. La despenalización se concretó mediante una reforma al Código Penal y a la Ley de Salud, con lo cual se entiende que toda mujer que aborte antes de las 12 semanas de gestación de manera espontánea o inducida estará libre de ser encarcelada por decidir el término de su embarazo. Hasta antes del 2007, el Código Penal del Distrito Federal establecía de 1 a 3 años de prisión para toda mujer o niña que decidiera terminar con su embarazo en cualquier momento de este. El antiguo código carecía por completo de perspectiva de género y justicia social. Como bien menciona Marta Lamas, una de las iniciadoras del feminismo en nuestro país, una de las principales comprometidas con este tema, presidenta de la Asamblea del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, e investigadora del CIEC de la UNAM, el aborto no es una cuestión moral, es una cuestión de salud pública. Honramos a las mujeres que con su lucha nos han permitido llegar hasta aquí para vivir en plenitud, con una agencia verdadera sobre nuestro cuerpo, nuestro deseo y nuestra existencia. Y como dicen las más jóvenes, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchísimas gracias por conmemorar esta fecha tan importante, esta semana tan importante para nosotras las mujeres. Hablemos ahora de nutrición. Comenzó ya la temporada de mangos, una fruta que casi a todo el mundo le gusta, pero hay que saber cómo y en qué cantidades consumirla. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y creo que es de las frutas favoritas. Va a empezar la temporada de mango y ¿quién no ama el mango? Sin embargo, es de las frutas como que más le tenemos miedo porque muchos doctores la quitan, porque si tenemos diabetes, porque es una fruta alta en azúcar. Hay un montón de mitos alrededor del pobre mango y todo el mundo puede conseguir mango y puede consumir mango. Entonces, vamos a empezar. El mango es una de las frutas más ricas en antioxidantes y también más ricas en fibra. Entonces, para todos los que tienen estreñimiento, tienen problemas digestivos, el mango sí o sí tiene que estar incluido en su plan de alimentación. ¿Por qué quitan el mango cuando estamos en un tratamiento de diabetes o cuando nos dicen, no, es que tiene muchísima azúcar? Ok, sí es de las frutas que más contenido de azúcar tienen, pero eso no quiere decir que no lo vayas a consumir nunca. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? La cantidad. ¿Cuál es la cantidad del mango? Es medio mango. Entonces no te vayas a comer el mango completo, te puedes comer medio mango y lo puedes compartir con alguien. Y si tienes diabetes o tienes algún tratamiento para diabetes, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a consumir el mango, que es un azúcar simple o una fruta, acompañado de algo de grasa o algo de proteína. Entonces lo puedes acompañar con semillas como nueces o almendras o un poco de yogur para que tenga menos impacto en tus niveles de glucosa en sangre. Así que ya sabes, tú consume mango porque aparte es rico en antioxidantes, en fibra y te va a ayudar a ir mejor al baño. No odiemos el mango, no hay que tenerle miedo.
Consumir las frutas de temporada es una recomendación que se hace desde nutrición, pero que también beneficia a la economía. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez en Lengua de Señas, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todos ustedes que nos siguen día con día e invitándolos a que lo hagan el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.